Bien, en esta clase te voy a explicar cómo usamos las preposiciones bi, bila, al nivel de los complementos circunstanciales en árabe. Una frase en árabe puede llevar sujeto, verbo, predicado o complemento, y ese complemento puede ser un complemento circunstancial introducido por las preposiciones bi o bila. Bi significa con y bila significa sin. Podemos usar bi y bila, y también podemos usar ma'a y bidun cuando es negación. Generalmente bi es afirmativo, bila es el negativo. Y cuando usamos ma'a es lo mismo de decir con, y cuando usamos bidun es lo mismo de decir sin. Las más usadas son bi y bila, aunque en algunos casos podemos conseguir ma'a cuando adicionamos algo y bidun cuando descartamos o quitamos algo o queremos que no se adhiera ese componente con bidun. Ejemplo: أنا أشرب القهوة بحليب o أنا أشرب القهوة بلا حليب. Yo tomo el café con leche, yo tomo el café sin leche. Bi al-halib con leche, bila al-halib sin leche. También podemos usar ma'a y bidun. Dentro de la misma frase podemos decir أنا أشرب القهوة بالحليب مع سكر. أنا أشرب القهوة بالحليب مع سكر بدون cardamomo, los granos de cardamomo, o بدون canela. أنا أشرب القهوة بالحليب مع سكر بلا canela. وأنا أشرب القهوة بالحليب مع السكر بدون canela. Generalmente, cuando son varios componentes, podemos usar bi y ma'a juntas en la misma frase. Vamos a ver unos ejemplos del uso de bi, bila en una adición simple y otros ejemplos con bi y ma'a en unas adiciones complejas. Aquí tenemos algunos casos. Cuando decimos أنا أشرب القهوة y escribimos la palabra حليب. أنا أشرب القهوة بحليب بلا سكر. أنا أشرب القهوة بالحليب بلا سكر. En este caso estamos diciendo con leche sin azúcar. Y aquí tenemos el bi, la primera preposición, y bila, la segunda preposición. أنا sujeto, verbo, predicado. أنا أشرب القهوة. Y aquí viene el complemento circunstancial de manera como yo tomo el café. Yo tomo el café de esta manera. بحليب بلا سكر. بحليب بلا سكر. El bi es con, es como en inglés with milk. بلا es without. بلا سكر, without sugar. أنا أشرب القهوة بحليب بلا سكر.
Ahora, si queremos decir, أنا أشرب القهوة, yo tomo café con leche y con azúcar, pero sin canela. Entonces, podemos usar el bi, pero no podemos repetir otra vez el bi, porque va a ser una repetición, entonces usamos el ma. De esta forma. أنا أشرب, yo tomo, o yo bebo, أنا أشرب القهوة بحليب مع سكر. بحليب مع سكر. No podemos decir بحليب بسكر. بحليب مع سكر. Y usamos aquí la primera preposición bi. Y aquí estamos usando otra preposición que es ma, para evitar la repetición de decir قهوة بحليب بسكر. Va a ser una repetición de preposiciones. Entonces podemos usar la primera preposición siempre va a ser bi y la segunda preposición va a ser ma. أنا أشرب القهوة بحليب مع سكر. No podemos usar bila porque ya saltamos el bi, ponemos otra preposición de otra naturaleza. Entonces, si queremos negar un componente, como por ejemplo canela, no vamos a decir bila canela, vamos a decir bidun canela. De esa forma, أنا أشرب القهوة بحليب مع سكر بدون canela. En algunos países árabes de canela la llaman carfa. Pero en muchos países, sobre todo del norte de África, la conocen como canela. Canela, bidun canela. Y aquí estamos usando esta preposición para negar la adición. Estamos colocando canela en el café. O sea, un café, yo tomo un café con leche, con azúcar, sin canela. أنا أشرب القهوة بحليب مع سكر بدون canela. Y aquí termino la frase. Esos son los usos de bi, bila, ma'a y bidun al nivel del complemento circunstancial de manera. Bien, si quieres saber más de gramática árabe, que eso ya te facilita el habla y te da más confianza al momento de hablar, al manejar muy bien lo que es la gramática árabe. Si quieres saber más, conéctate con mis clases online, Arabic Championship. Clases online vía Messenger y Zoom. Arabic Championship. Consigue el link de mi página web debajo del video.